Terrores Nocturnos. Bienvenidos a Terrores Nocturnos, un lugar que tiene espacio para todas tus pesadillas. Hoy te recuerdo que la salud mental es importantísima si no quieres terminar en una de estas historias. Soy Rubén Moya y espero de todo corazón que no duermas esta noche. Todos hemos escuchado la leyenda de una mujer que deambula por las noches en busca de sus hijos. Y aunque creas que lo sabes todo de ella, seguramente no conoces todos los detalles. Esta criatura del horror es más interesante de lo que te imaginas. Ojalá nunca te la encuentres de cerca, porque puede que no salgas vivo de ahí. La Llorona. Hay una frase que a muchas personas de distintas edades nos pone los pelos de punta cuando la escuchamos. ¡Ay, mis hijos! Es un lamento muy conocido mayormente entre los de habla española. La Llorona es un personaje de una leyenda que muchos escucharon antes de dormir, cuyos orígenes se remontan a cientos de años. Para los fanáticos del terror y los amantes de las historias de fantasmas, La Llorona es una historia que vale la pena reconocer. La historia varía un poco dependiendo de quién la cuente, pero la esencia es simple. Básicamente, hace mucho tiempo, una mujer ahogó a sus 2 hijos como venganza por la infidelidad de su marido, pero inmediatamente se arrepintió gritando: Luego de eso, se suicidó. Pero cuando llegó a las puertas del cielo, le negaron la entrada. La desterraron al purgatorio en la tierra hasta que logre encontrar a sus hijos perdidos, y mientras los busca, se lamenta. Algunas de las versiones de La Llorona dicen que secuestra o ataca a niños. Otros dicen que ella ataca a los maridos infieles. De todos modos, que te quede claro, cuando escuches sus gritos, para todo el mundo sigue siendo la misma instrucción: huye. El amor es la fuerza que mueve al mundo, o al menos eso es lo que dicen. En realidad puede que sea cierto, pero no de la manera en que pensamos. Sí, el amor es una fuerza implacable, pero si no se guía de la manera adecuada, puede convertirse en obsesión. Al llegar a ese punto, las ofrendas de amor dejan de ser agradables o pacíficas. Te aseguro que nunca querrás tener un amor como el que te presento en este terror nocturno. Olga y Diana eran amigas inseparables, tanto que después de la muerte de Carlos, quien fuera novio de Olga, Diana se convirtió en la persona más cercana y cariñosa con ella. Eran tantas las muestras de afecto que muchos pensaban que en realidad eran un par de hermanas que habían vivido toda su existencia juntas. Sin embargo, el cariño de Diana era peculiar, ya que aprovechaba toda oportunidad para abrazar y besar en las mejillas a Olga, quien aún no se sentía del todo cómoda con eso, aunque tampoco ofrecía mucha resistencia para apartarse, en parte por la deuda moral que sentía debido a todo el apoyo que había recibido. A pesar de todo el esfuerzo de Diana, Olga seguía deprimida por la muerte de su novio y no sabía cómo superar su pérdida. Entre las cosas que hizo fue eliminar todo rastro de él: fotografías, regalos, videos, e incluso dejó de visitar todos los lugares donde habían estado juntos. En realidad, podría decirse que se aisló del mundo para dedicarse a olvidarlo y pasar tiempo con Diana, quien para ese entonces ya se había mudado al departamento de Olga y básicamente había adaptado el lugar para que vivieran juntas. Las chicas se habían organizado para tener una comida espléndida, pero antes de comenzar a cocinar, Diana sugirió jugar un juego. En realidad era muy simple. Se trataba de colocar un papel cuadrado en la mesa con 2 lápices en forma de cruz sobre él. En cada cuadrante se colocaba una palabra, las cuales eran sí y no, de manera alternada. Olga no estaba muy convencida de hacerlo, pero Diana casi obligó a su amiga para que participara en el juego.
Se tomaron de las manos y comenzaron el ritual para iniciar esa diversión macabra. Las reglas eran muy simples. Se tenía que invocar a un espíritu para que les contestara preguntas que estaban más allá del conocimiento de los mortales. Diana comenzó a invocarlo y dijo: «Charlie, Charlie». En ese momento, Olga se enojó con ella por nuevamente recordarle a su difunto novio, Carlos, a quien frecuentemente llamaba Charlie, como una forma de demostrarle cariño. Se levantó y ya no quiso seguir el juego, pero Diana la abrazó y trató de reconciliarse efusivamente. Le explicó a Olga que ya no debía estar tan absorta en el duelo por Carlos y que un juego inocente no debía ser la causa de un enojo entre ellas, además de que sería divertido preguntar todo tipo de cosas. Olga aceptó, todavía sin estar convencida del todo, y se sentó otra vez a la mesa para poder jugar. Se tomaron de las manos y Diana comenzó nuevamente a invocar al espíritu. En esta ocasión dijo: «Charlie, Charlie». ¿Carlos amó verdaderamente a Olga? Entonces, el lápiz comenzó a moverse, de manera que se inclinó hacia la palabra sí. Olga se conmocionó por ver la respuesta, mientras Diana reía un poco asustada. Después de un pequeño momento de incomodidad y silencio, ambas rieron tomadas de la mano para destensar el ambiente, y ya francamente relajadas, siguieron haciendo cuestionamientos de todo tipo. Olga preguntó si Diana había sido quien robó una rebanada de pastel del refrigerador, a lo que el artefacto respondió que sí. Diana preguntó si había sido Olga quien se acabó el shampoo y el acondicionador, a lo que el artefacto respondió que no. Diana se disculpó y admitió que había sido ella quien se había acabado esos productos, que no los había repuesto y que incluso se le habían olvidado a pesar de haber regresado del supermercado. Olga pensó que en realidad todo ese juego había sido entonces una idea de Diana para mantenerla feliz y que de alguna manera había conseguido hacer que el lápiz se moviera para marcar las respuestas más adecuadas. Diana se levantó de la mesa para ir por algo de comer mientras Olga veía un poco incrédula el tablero improvisado. No daba crédito a lo que había visto. Tomó los lápices e inspeccionó el papel, buscando algún mecanismo que le permitiera dar a Olga las respuestas que quería. No halló nada y volvió a acomodar todo en su sitio. Susurró: «Charlie, Charlie», y preguntó si el juego era real. El lápiz se movió hacia la palabra sí, y Olga se espantó tanto que se levantó de inmediato. Nuevamente inspeccionó los lápices y el papel, pero no encontró nada de nueva cuenta. Entonces, un poco asustada, dejó otra vez todo en su sitio y se sentó. Diana regresó con un tazón con bocadillos y lo puso al lado del tablero. Tomó de las manos a Olga y continuaron con el juego. Allí fue que Olga entendió que no era necesario estar tomadas de la mano para recibir una respuesta, sino que solo era un capricho de Diana, tal vez para hacerla sentir acompañada o menos temerosa. Diana preguntó si el jugo de naranja era el favorito de Olga, a lo que el tablero contestó que no. Ambas rieron, porque sabían que su jugo favorito era el de manzana. Ahora era turno de Olga. Ella preguntó al tablero si Diana era una buena amiga, e inmediatamente el lápiz viró hacia la respuesta no. Ambas soltaron a reír. En esta ocasión, la risa de Olga era nerviosa y de incredulidad. Diana argumentó que el tablero seguramente se había descompuesto por tantas preguntas, y sacó un nuevo papel para redibujar el tablero, mientras desechaba el anterior en la basura. Olga tomó con un palillo una de las botanas que había en el tazón. Comió el bocadillo y posteriormente se acercó al cesto para tirar el palillo y sacar disimuladamente el tablero de papel doblado del bote de basura. Tomó 2 bolígrafos que había cerca y dijo que iba al baño para después continuar con el juego, disimulando una cara de felicidad que muy pronto se desvanecería.
Ya dentro del baño, y muy consternada, extendió el papel y preparó los bolígrafos para continuar el juego. Susurró: «Charlie, Charlie», y preguntó si podía confiar en Diana, a lo que el tablero le respondió: «No». Después, preguntó si Diana era una mala persona, y la respuesta en esa ocasión fue sí. Por último, preguntó si quien estaba contestando era su novio Carlos, y el tablero temblorosamente respondió que sí. Tratando de no hacer ruido, casi lloró, y no podía creer lo que estaba sucediendo. Según el tablero, por fin había encontrado una forma de comunicarse con su difunto novio. El rostro de angustia se convirtió pronto en una cara de felicidad que no tenía cabida en su cuerpo ahora relajado y libre. Guardó el tablero de papel y salió feliz del baño para encontrarse nuevamente con su amiga. Diana estaba sentada, ahora con 2 vasos de jugo de naranja, uno ya a menos de la mitad y el de Olga completamente lleno. Se sentaron juntas y Diana insistió en que Olga tomara su jugo. Ya listas y tomadas de las manos, continuaron el juego, pero ahora con preguntas más extrañas. Diana inició cuestionando: «Charlie, Charlie, ¿Olga debería salir de la depresión?», a lo que el tablero respondió que sí. Olga preguntó si Diana le estaba escondiendo algo, y la respuesta también fue afirmativa. Diana preguntó si ella era la persona viva que más deseaba estar con Olga. De nueva cuenta, la respuesta fue sí. Olga se sintió agitada, con mucho calor y con mayor sed, por lo que se terminó su vaso de jugo e incluso bebió el de Diana manchándose la blusa por la impaciencia. Olga, con sentimientos encontrados, continuó jugando y preguntó si Carlos era en realidad quien respondía las preguntas. La respuesta fue positiva. Ella trató de mostrarle su alegría a Diana con esa respuesta, mientras que ella sonrió solamente con desagrado y apresuró a seguir el juego. Diana cuestionó si Olga iba a estar el resto de su vida con ella, a lo que el tablero respondió que sí. Olga preguntó si Carlos estaba feliz en el cielo, y el tablero mostró un no. Diana, ahora un poco molesta, preguntó si era hora de que terminara el juego, y la respuesta fue otra vez no. Olga preguntó al tablero si Carlos había muerto tranquilo, y la respuesta fue no. En ese momento, la actitud de Diana había cambiado por completo. Ya no era amistosa, sino completamente fría y hostil. Apresuró el juego para terminar y cuestionó si Olga debía callarse. El tablero dijo que no. Olga, con signos de malestar, preguntó si Carlos había muerto de forma natural, y la respuesta fue no. Diana preguntó si Olga debía fijarse en ella desde el principio en lugar de Carlos, y la contestación fue negativa. Olga, con miedo, preguntó si Carlos había sido asesinado, y la respuesta fue sí. Conmocionada y muy cansada, Olga se paralizó al instante por la respuesta del tablero y su mirada se perdió en él. Diana continuó preguntando visiblemente enojada si Olga la había obligado a llegar a ese punto. La respuesta fue no. Olga cuestionó si Diana había asesinado a Carlos, y la contestación fue sí. Olga trató de soltar las manos de Diana y también trató de correr, pero su cuerpo no respondía y poco a poco decaía su vitalidad. Hasta entonces, Olga se dio cuenta que nunca vio a Diana tomar o comer nada en la mesa. Diana preguntó si debía ser compasiva con Olga, y el tablero respondió afirmativamente. Olga, con las últimas fuerzas que le quedaban, preguntó si iba a poder escapar de allí. Pero la respuesta fue no. Diana, ya con el cuerpo muerto de Olga frente a sí, preguntó si alguna vez Olga la había amado,
a lo que el tablero respondió que no. Así, con las manos heladas y contemplando a su amada Olga completamente en rigor mortis, Diana continuó llorando y preguntando lo mismo durante varias horas, obteniendo siempre por respuesta un no.